Saludos familia, gente de La Roca. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones mientras que estamos en la conferencia con el Pastor Joe y también estamos visitando Pastor Carlos y Diana y tenemos ese gran tiempo de convivio y también compartiendo con los hermanos en el Instituto Bíblico allá en Texas. Y hoy quiero dar gracias a Dios por a cada uno de los pastores que están parte de nuestro equipo y los animo, los doy gracias por ellos porque yo sé que están haciendo el trabajo como si yo estuviera presente. Hoy tenemos invitado muy especial, amigo mío, quien es el pastor y misionero Steven Nikau, y él va a compartir fondo de su corazón desde Singapur con cada uno de nosotros, misionero a más de 30 países y tiene muchos bajo su cargo. Nosotros hemos estado presentes junto con él allá en su ministerio, hemos visto el fruto de lo que están haciendo allá en distintos países. Y yo quiero que abres tu corazón el día de hoy para escuchar lo que es el llamado de Dios para nosotros a través del pastor Esteban. Hola, soy Esteban Nikau, pastor y misionero en Singapur, y estoy trabajando aquí levantando la obra de Dios en las naciones, y es un gran privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios según el tema que el pastor me mencionó. Y el pastor Natán es un amigo muy cercano y les amo a él y a su familia grandemente y también a ustedes todos en la iglesia. Y quiero nada más entrar en este mensaje porque yo sé que nuestro tiempo no es muy largo y los predicadores a veces van más tiempo de lo que deben de predicar. Amén. El nombre del mensaje es Impactando al Mundo. Y es un mensaje sobre misiones y evangelismo para la iglesia global. Y lo digo así porque nosotros no somos nada más una parte de una iglesia pequeña. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo que se extiende en todo el mundo, en todas las naciones, y vamos a ver una reunión tremenda en el cielo y vas a ver gente de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua. Nos vamos a congregar en el cielo al final de todo aquí en la tierra. Y este mensaje empieza con esta idea de cómo impactar al mundo, y empiezo con Marcos capítulo 16, versos 15 a 18. Yo creo que ustedes ya lo saben muy bien, pero dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje no solo da el mandato de predicar, sino que también promete poder sobrenatural acompañando a los creyentes en su misión. Porque nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio y lo sabemos, pero no siempre comprendemos cómo hacerlo en lo práctico. Por eso nos quedamos a menudo estancados en un lugar sin adelantarnos en la cosecha por la falta de entendimiento. Y es mi trabajo como predicador, como maestro de la Biblia, educarles. Y yo he notado que Satanás tiene la misión de confundirnos y condenarnos para que nosotros perdamos la motivación y energía de poder obedecer lo que Jesús nos ha mandado. Pero Jesús nos dio la arma perfecta para combatir al enemigo, y es lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta esta escritura y por muchos años lo he estudiado y me ha dado mucha energía, mucho poder. Jesús nos dejó una comisión clara, ser sus testigos, pero observe el orden de esta escritura. Dice Jerusalén, que es nuestro hogar, donde estamos ahorita, Judea, nuestra región, Samaria, que son nuestros vecinos difíciles, y luego hasta lo último de la tierra lo dice. Entonces Jesús nos lo dijo así en escalas porque Él sabía que iba a ser difícil de hacer en un solo paso. Es por eso que la Escritura nos dice en niveles, empezando con lo inmediato a nuestro lado, en nuestro propio hogar, y luego segundo, nos dice que hay que impactar la región en que nuestra casa o nuestra iglesia se ubica. Después de eso, nosotros vamos a avanzar a nuestros vecinos, los cuales son difíciles a la vez o renuentes y no quieren oír. Y después de eso, porque vamos a estar afinándonos, perfeccionándonos a nosotros mismos en esta obra, y al final nos dice que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Donde ahorita yo estoy grabando este mensaje en comparación con donde ustedes están ahorita, yo estoy en el último de la tierra, pero para mí ustedes ya están en lo último de la tierra. Entonces vemos que en este mundo podemos comunicarnos y hablar a través del internet, a través de muchas cosas en media que tenemos en la sociedad de hoy en día, y eso es muy bueno. Pero la media o lo que es la información del internet no puede tomar el lugar de la persona física. Y hasta la fecha he notado que si el misionero no va, si una persona no va representando físicamente al Señor Jesucristo, la obra en verdad no crece. Y lo que es plantar iglesias llega a ser más difícil sin la presencia física. Y yo tomé estos pasos que estamos viendo aquí en Hechos 1:8, yo tomé estos pasos exactos cuando yo tenía 17 años de edad. Empezando en mi iglesia en Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos, yo escuché las predicaciones de los misioneros y evangelistas y me activé donde me encontré en ese momento exacto, siendo yo estimulado por la predicación del misionero, del evangelista. Empecé a sentir cierta inquietud en eso, en el deseo de hacer más. Y yo quiero oír un día estas palabras que dice Jesús en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces estas escalas, empezando en nuestro hogar, luego en la región, luego a los vecinos nacionales y hasta lo último de la tierra, para impactar al mundo, esto comienza con obediencia en lo pequeño. Si somos nosotros fieles en poco, vamos a ser fieles en mucho más. Y el Señor nos va a confiar con más y más de su unción, de sus bendiciones, de sus recursos también. Entonces vamos a impactar, pero muchos desean ir a las naciones, pero no hablan con su propio vecino. Y he notado que hay a veces misioneros o candidatos misioneros que llegan al campo misionero para ser entrenado por mí, y resulta que no tienen historia de actividad evangelística en su iglesia antes de venir. Y lo que pasa es que un río o un mar, si cruces ese río o mar, eso no va a cambiar quién eres tú. Lo que tú eres ahorita, eso serás en lo último de la tierra. Entonces hay que cambiar poco a poco aquí donde estamos en la iglesia. Otros sueñan con predicar en estadios, pero no oran por su propia familia.
Si no evangelizamos donde estamos en Jerusalén, en nuestras casas, con nuestras familias, ¿cómo podremos ser fieles en tierras lejanas? Y en parte 1 de este mensaje veremos 5 pasos para quienes sienten el llamado de Dios a impactar las naciones, pero no saben por dónde empezar, porque el mensaje tiene dos partes. En la segunda parte veremos pasos diarios para realizar ese llamamiento poco a poco. Hay que recordarnos que no es de un día al otro que lograremos esa meta. Poco a poco, poco a poco. Lo que deseo hacer en este mensaje es prácticamente ayudarles a llegar a ser motivados a cumplir con el deber de la iglesia. Yo lo he vivido y de mis experiencias les puedo hablar. Aquí estoy en el campo misionero, ya vamos a 40 años haciendo esta labor. Recientemente me encontré en Dubái, United Arab Emirates, en una iglesia asociada con nuestro ministerio. Y resulta que llegando ahí me encontré entre muchas personas de diferentes naciones y resulta que muchos de ellos estaban hablando en español porque vinieron de Sudamérica, América Central, algunos de México. Y viendo eso, me di cuenta que qué bueno que yo estuve por un tiempo en México aprendiendo el español, porque yo pude en ese momento exacto en Dubái predicar en 2 idiomas, así en inglés y también en español, para ministrar a esa gente. Y yo creo que es una buena meta querer ser internacional en nuestra habilidad de compartir nuestra fe, compartir nuestra historia. Y muchos fueron tocados en ese mensaje que prediqué en los 2 idiomas, sin traductor. O sea, yo hice los 2 y la gracia de Dios estaba sobre mí para poder hacerlo bien. Pero como dije, hay 2 partes de ese mensaje. Vamos adelante. Parte número 1. Estos son 5 pasos prácticos para convertirnos en obreros globales del Evangelio. Amén. Lo primero, antes de todo, es simplemente rendir todo a Dios. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La obra misionera no empieza con un boleto de avión ni con una conferencia de misiones. Empieza con un corazón rendido. Cuando Isaías oyó la voz de Dios, no preguntó a dónde, con qué recursos o cuánta costaría. Solo dijo: heme aquí. Y rendiéndonos al Señor, a la voluntad de Dios, es simplemente eso, decir que heme aquí, yo iré. Rendir todo a Dios significa decirle: Señor, puedes usar mis planes, mis recursos, mi tiempo, mi carrera y hasta mi futuro para tu gloria. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Yo sí, hace tiempo, porque no puedes ser enviado si no estás primero disponible. Muchos oran: Señor, úsame, pero no sueltan el control. Otros quieren servir, pero solo si se alinea con sus planes personales, sus deseos. Pero Dios llama a los que entregan todo a Él. Amén. Jesús no llamó a hombres con todo resuelto. Llamó a pescadores que dejaron sus redes, cobradores de impuestos que dejaron sus mesas y discípulos que lo siguieron sin saber a dónde iban. La rendición fue el primer paso de todos ellos. ¿Quieres impactar al mundo? Rinde tu corazón primero. Rinde tu corazón primero. Rinde tus horarios, rinde tu reputación, rinde tu miedo. El misionero nace no cuando cruza fronteras, sino cuando su corazón se entrega sin condiciones. Este paso puede parecer simple, pero es el más difícil, porque toca nuestro ego
y nuestra voluntad. Sin embargo, es el paso que lo cambia todo. En verdad, si no estás listo para hacer lo que el primer paso nos dice aquí en este mensaje, ni vale la pena escuchar el resto de este mensaje. Pero yo sé que ustedes sí quieren rendirse al Señor. Pero en este momento, si nosotros, tú y yo, podemos decir al Señor que estamos dispuestos a obedecerle en todo, entonces vamos adelante, vamos a las naciones, vamos a nuestros vecinos. Me acuerdo del lugar y momento exacto que me sometí a su plan completamente. Me acuerdo de ese momento cuando yo dejé de querer hacer lo mío y rindiéndome a los pies de Jesucristo, le pedí que Él me diera lo que Él tenía para mí, no mi plan, no mi vida. Y hasta la fecha, después de 40 años, aquí sigo con la misma actitud. Amén. Rendir todo a Dios. Ahora el segundo paso aquí es formarse bíblicamente y culturalmente. Muy importante. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? Bueno, la pasión sin preparación puede causar más daño que bendición en el campo misionero o en el evangelismo. Dios no solo busca corazones rendidos, sino también mentes entrenadas. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a estudiar con diligencia, no para impresionar a los hombres, sino para estar aprobado por Dios. Estudia la palabra. La Biblia debe ser nuestro manual de vida y nuestra herramienta principal en el campo misionero. Si no conocemos la verdad, ¿cómo podremos proclamarla a las naciones? ¿Cómo podemos describir, cómo podemos enseñar lo que no hemos, dominado mentalmente, educacionalmente? Estudia la palabra. El evangelista que no escudriña la palabra es como un soldado sin armas, sin rifle, sin pistola. No basta con conocer el evangelio, también debemos aprender de culturas, de personas a quienes lo llevamos o donde vamos nosotros. Va a haber gente diferente, culturas diferentes, las costumbres, los valores a quienes lo llevamos o el evangelio, las costumbres y hasta las sensibilidades culturales son parte de nuestro campo de batalla espiritual. Cuando Pablo fue a Atenas, no empezó con Moisés en su práctica, sino con un altar al Dios no conocido, decía en el altar, Dios no conocido. Él adaptó su mensaje sin comprometer la verdad. Eso es sabiduría cultural, lo que nosotros hacemos como misioneros. Prepárate para responder con sabiduría y gracia. No siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de hablar con humildad, claridad y compasión. La preparación bíblica y cultural nos permite comunicar el mensaje eterno de manera relevante al contexto moderno. Tenemos que aprender cómo esa gente piensa, cómo actúa, cómo responde en tales situaciones, en momentos que afrontamos ciertas cosas negativas y ellos son diferentes. Cada cultura en que yo he trabajado en el campo misionero, yo he visto muchas diferencias en todo. Y eso afecta cómo yo hablo a ellos, cómo yo oro con ellos. Un obrero global es también un estudiante constante. Nunca deja de aprender, porque el mundo está en constante cambio también. Pero la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. No tenemos que comprometer la verdad del Evangelio, tenemos que aprender cómo aplicarlo correctamente. Y la Biblia sí nos ayuda con eso, pero la cultura tiene que ser estudiada, examinada, aprendida por
el misionero global, por el cristiano que quiere ir hacia las naciones. El misionero que vino a mi iglesia me introdujo a mi pastor personalmente. Me acuerdo porque él vino predicando del campo misionero y después de prometerme al llamamiento al campo misionero y a las naciones, empecé a leer todos los libros que pude yo encontrar sobre el asunto de cultura y misiones. Primeramente yo aprendí cómo rendirme al Señor y poner mi vida en sus manos, pero después de hacer eso necesitaba yo aprender. Yo iba directamente al campo misionero. Cuando el misionero vino a ofrecer esa oportunidad, yo le dije en ese día, a los 17 años, le dije, voy ahorita. Aquí están mis llaves, nada más necesito dejar mis llaves con el dueño de mi casa y yo abandono todo, yo voy. Y el misionero dijo, ahora, espera, cálmate, tenemos que hablar con tu pastor. Y él me llevó a mi propio pastor porque yo no había formado una relación muy buena con el pastor todavía, pero él dijo que necesitas hablar con él. Y nosotros vimos en ese momento que el pastor y el misionero me dijo que hay una escuela bíblica, hay que aprender la Biblia. Y hay un curso en esa escuela bíblica que habla de las relaciones mundiales en misioneros o en misiones mundiales. Y yo aprendí mucho. El tercer paso es apoyar a los que ya están en el campo. Ahorita hay gente, quizás a quienes ustedes ya conozcan bien, que están en el campo ya trabajando. ¿Estás en comunicación con ellos? ¿Estás apoyándoles? Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron, ¿cómo? Enviados? No todos están llamados a cruzar océanos, pero todos estamos llamados a participar en la obra misionera. Si no vas, envía. Si no predicas, apoya a los que predican. El apóstol Pablo dijo claro que el envío es parte integral de la predicación. Él dijo que lo que es enviar es tan importante como al enviado o al apóstol que va. Muchos creen que si no pueden viajar, entonces no tienen parte en las misiones, pero no es cierto. Pero esa es una mentira del enemigo para detener la obra de Dios. El enviador es tan vital como el enviado. Un misionero sin apoyo está limitado. Un misionero con una red de oración, finanzas y ánimo puede llegar mucho más lejos, con más energía, con más certeza. Entonces te doy 3 cosas que puedes hacer para los misioneros que ya están en el campo. Ora, da, anima. Ora, da, anima. Ora, haz de los misioneros parte de tu lista diaria de oración. Ora por puertas abiertas, protección, provisión y frutos. Da. Tu generosidad puede traducirse en Biblias distribuidas, niños alimentados, iglesias plantadas y vidas transformadas. Si tú das, ayudar la obra. Número 3, anima. Tú puedes animar. A veces una llamada, un mensaje o una carta puede levantar a un siervo desanimado al otro lado del mundo. Nunca subestimes el poder de las palabras que dan vida. Hay que animar a ellos. La iglesia en Antioquía no fue famosa solo por sus predicadores, sino por haber enviado a Pablo y Bernabé. El respaldo de esa iglesia marcó la historia de las misiones. Hoy tú puedes ser parte de una historia así también. Antes de ir al campo misionero, yo edifiqué
presentaciones de misiones mundiales en mi iglesia con mapas y continuamente yo platicaba de las culturas y de las misiones a las cuales la iglesia ya estaba dando dinero para soportar a ellos y motivar a la congregación. Yo siempre estaba motivando a la congregación a continuar enfocando en la necesidad de apoyar a los misioneros que estaban en la obra mundial. Lo hice con tanta convicción que cuando mi esposa y yo fuimos al campo misionero ya casi no teníamos dinero. Dices, ¿por qué? Porque yo había convencido a los miembros de la congregación a dar generosamente a los que fueron antes de nosotros. Apoya a los que están en el campo. Por supuesto, el Señor nos dio lo que necesitábamos, pero cuando yo todavía estaba en la iglesia, yo estaba enviando todo mi dinero, estaba dando mis recursos, mi tiempo, predicando para soportar a los misioneros, apoyar a los que ya están en el campo. Es el tercer paso. El cuarto paso, participar en viajes misioneros en las 4 escalas que ya hemos visto. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el mandato de ir no es simbólico, es literal. Y aunque no todos serán misioneros de tiempo completo, todos podemos dar pasos concretos de obediencia participando en viajes misioneros. ¿Recuerdas de las escalas de Hechos 1:8, no? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso nos da un mapa misionero escalonado muy bien para avanzarnos. Viajes locales podemos hacer aquí en nuestra comunidad. Viajes regionales aquí en el estado y en el lugar en donde estás ahorita. Otras iglesias participando con ellos en culturas diferentes, aún adentro de tu estado, viajes transculturales como Samaria, ir a zonas difíciles o marginadas o con indígenas o lo que tú puedes hacer para avanzar y extender tu alcance a las diferencias de culturas y por fin viajes internacionales hasta lo último de la tierra, cruzar fronteras y participar en lo global. Muchos han sido llamados al ministerio global después de un simple viaje misionero de una semana, porque lo que vieron, lo que sintieron y lo que Dios les habló cambió su vida para siempre. Y la primera vez que yo fui a México, yo me acuerdo que exactamente eso me pasó a mí. Y yo fui a Monterrey, Nuevo León, y fui yo en ese viaje viendo todo lo diferente de esa cultura. Yo fui desafiado con una batalla espiritual. Un demonio intentó darnos miedo. Vino como una nube oscura en una casa y nos dijo que nosotros regresara a nuestra casa. Vete de aquí, me dijo. Una nube, una sombra como un fantasma que vino. Y tan fuerte fue que yo empecé a pensar que era la voz de Dios diciéndome que no es la voluntad para mí venir al campo misionero, pero por supuesto eso fue Satanás, un demonio. Y yo no escuché, pero durante esa semana yo aprendí mucho que me abrió los ojos para ver la cosecha. Y yo fui tan tocado, tan emocionado, que cuando me fui, llevé conmigo tierra adentro de un flasco, y yo oraba por la tierra de Monterrey con mis dedos, como imponiendo los dedos, orando todos los días mientras yo esperaba ser misionero en Estados Unidos. Es importante participar en viajes misioneros en las 4 escalas. Amén. Vamos adelante aquí. Lo siguiente es, número 5, considerar el llamado permanente. No digo de inmediato que todos ustedes son misioneros, pero mi trabajo es encontrar a los cuales están sintiendo ese llamamiento y ayudarles a ir a las naciones. Hechos
13, 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron, exactamente como Jesucristo envió a sus discípulos, llamándolos por la primera vez en Mateo capítulo 10, que son apóstoles. El llamado a las misiones no siempre es temporal. A lo largo de la historia, Dios ha apartado hombres y mujeres para dedicar su vida entera a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y Él sigue llamando hoy, sigue llamando. Ahorita yo tengo varias naciones en las cuales tengo misioneros que están aplastados del labor que tienen que hacer. Necesitan ayuda tanto. Y ustedes pueden ir a ayudarles. Yo pagaría por todo. Yo les invito, pero los pasos que estás viendo en este mensaje tienes que hacer primero. La pregunta no es si Dios sigue hablando hoy de las misiones, sino si nosotros estamos escuchando. No todos los creyentes están llamados a dejarlo todo y vivir en otro país, pero algunos sí lo están. Y si tú fueras uno de ellos, háblame. Habla al pastor Natán. Habla a los pastores, a los misioneros que están y para empezar a desarrollar. Muchos piensan que el llamado permanente es solo para personas extraordinarias, pero eso no es bíblico. Bernabé y Saulo no eran superhombres, eran siervos comunes, disponibles y sensibles al Espíritu Santo. Los discípulos de Jesucristo, como dije hace un rato, fueron ¿qué? Pescadores, no muy educados. Dios busca corazones dispuestos, no métodos perfectos. Si Él te llama a dejar tu tierra, tu cultura y tu seguridad, ¿estarías dispuesto a dejar? Si Él te llama, ¿estarías dispuesto a decir como Isaías, vimos hace rato, como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí? Así empecé con mi carrera misionera. No ignores ese susurro que arde en tu interior. A veces el llamado empieza con una inquietud. Estás pensando que yo puedo ir. La fe empieza no con yo lo haré, sino yo lo haría. O yo me gustaría. ¿Y qué tal si yo fuera a hacerlo? Esa es la entrada por la puerta de la obra misionera. No es decir, yo iré, sino yo tal vez pueda yo ir. Y así, con ese enfoque puedes desarrollar. Considerar el llamamiento. Ahora, la segunda parte del mensaje va más rápido. Simplemente vamos a ver 5 pasos diarios para avanzar hacia ese llamado. La meta es llegar a ser misionero en el campo misionero en otra tierra. Ya tienes las escalas, pero ¿qué es lo que puedes hacer hoy o cada día? Pasos simples para estimular, para nutrir el llamamiento de Dios, para motivarte a crecer y poder obedecer lo que Dios está pidiéndote. 5 pasos diarios. Número 1, orar cada día por una nación diferente. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Muy importante. Descarga una lista de países no alcanzados. Ora con intención. Dios usa la oración para mover naciones. Cuando yo empecé como misionero, antes de ir al campo misionero, yo lo hice. En una ocasión yo estaba viendo un documental en la televisión de Geográfica Nacional, National Geographic, y viendo eso fue acerca de Camboya. Y en ese programa de televisión yo vi una mujer que estaba
ofreciendo cosas a un Dios falso para sanar a su hijo, y escuchó una voz que dice que ella tuvo que tomar orina de una vaca. Y fue a coleccionarlo y lo estaba tragando, y al verlo tan desagradable ver eso, yo empecé a llorar y empecé a sentir intercesión por ella y por la ignorancia y por las mentiras de Satanás en Camboya. Y yo me dediqué al Señor en ese momento y le dije, si tú quieres, yo iré a esa nación. Fui primero a México, luego a la India, luego a Singapur, y resulta de repente estoy en Camboya. Desde entonces yo he enviado 44 misioneros a Camboya. Ahorita yo tengo 20 estudiantes soportados en universidad que vinieron de pueblos muy pobres, no tienen dinero. Yo les estoy poniendo, dándoles educación, porque así empieza. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. El segundo cosa diaria que tú puedes hacer es compartir el evangelio con alguien en tu entorno. Tienes que empezar así donde estás. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Simplemente comienza con tu compañero de trabajo, tu vecino o alguien en el mercado. Cada día hay una oportunidad. Número 3 es leer un pasaje sobre misiones o evangelismo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Eso es importante, aunque sea poco, da con propósito, estoy en el incorrecto. Alimenta tu pasión con la palabra, quise decir. Recuerda lo que Dios ama, las almas. El tema de misionero y de misiones está en toda la Biblia. El cuarto paso, lo que apenas mencioné, ahorrar una parte para apoyar misiones. Es importante, muy importante. Mateo 6:21 dice que porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando antes de ser misionero, yo empecé a tomar dinero, recibir dinero para dar a las misiones. Y cuando yo recibí una herencia muy grande, mi esposa y yo dimos la tercera parte de esa herencia, miles y miles de dólares de los padres de mi esposa. Nosotros dimos una tercera parte a las misiones de la iglesia solamente. Hay que invertir en lo que tú crees, lo que tú ves en tu futuro. Hay que invertirlo, y eso muestra a Dios que estás tomando en serio el llamamiento. Número 5, cultivar una actitud de obediencia inmediata. Santiago 1:22 que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No esperes el momento perfecto. Obedece al Espíritu cuando te impulsa. Dios honra la obediencia sencilla. Y yo digo esto al final. Una vida vivida con propósito eterno. Es importante tener esa vida. Apocalipsis 7:9 que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. El final glorioso ya está escrito en la Biblia. ¿Quieres ser tú parte de ese momento fabuloso, tremendo de celebración en el cielo? Tú necesitas tomar esas decisiones. Personas de todas las naciones adorarán a Jesús, y puede ser que tú eres la herramienta perfecta para levantar a esa persona extranjera de otra, lejana, en otra tierra. Esa persona, por el plan de Dios, puede estar esperándote a ti, a que tú fueras con la llave espiritual correcta para abrir la puerta de su corazón, para que esa persona se entregue a Dios, se entregue a Jesucristo y llegue a ese momento glorioso en el cielo, en Apocalipsis.
Dios no solo te ha salvado para que vayas al cielo. Te ha llamado y salvado a llevar a otros contigo. Comienza hoy donde estás. Eso vimos en este mensaje, simplemente impactando al mundo, 5 pasos prácticos. Vimos convertirnos en obreros globales del Evangelio. Número 1, rendir todo a Dios. Número 2, formarse bíblicamente y culturalmente. Número 3, apoyar a los que ya están en el campo. Número 4, participar en viajes misioneros. Y número 5, considerar el llamado permanente. Dios te quiere usar. Dios te quiere llevar a las naciones. Si sea una visita, o si sea un tiempo completo o un tiempo más largo. Yo estoy aquí en este lado del mundo con muchas naciones alrededor de mí. Estoy listo para ayudarte. Me gustaría verte en Camboya. Me gustaría verte en Malasia, en Indonesia, en la China, en Vietnam, en Laos, en la India. Hay oportunidades grandes y estoy esperándote aquí. Amén. Necesito obreros ahorita en Bali, en Phnom Penh, Camboya, en todas estas zonas, y tú puedes ayudarme. Amén. Bueno, vamos a orar. Aleluya. Señor Jesús, hoy levanto mi voz por la iglesia mexicana. Gracias por su fe, por su pasión, por su historia de sacrificio y amor por el Evangelio. Gracias por cada pastor, cada líder, cada joven, cada madre, cada abuelo que ha sido fiel hasta hoy. Pero ahora, Padre, oro por un nuevo despertar. Oro para que tu Espíritu Santo sople con fuerza sobre esta nación de México con un nuevo celo por las almas. Haz que el corazón del mexicano arde por las naciones. Levanta obreros, Señor. Levanta intercesores. Levanta sembradores y enviadores. Haz que cada iglesia sea una base misionera. Haz que esta iglesia sea una base misionera. Que cada casa sea una luz y que cada creyente se vea como embajador del reino. Quita el temor, la distracción, la apatía y reemplázalos con fuego. Estimúlalos con tu fuego del Espíritu Santo, con visión, obediencia. Haz que México impacte al mundo. No por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer hablar con ustedes y miro adelante al futuro que nosotros podemos compartir juntos. Amén. Sean animados por lo que Dios tiene para su vida.